Bienvenidos a Laboratorios Alianza. Soy el químico Abraham López Silvestre y en este video quisiera compartir un tema en el cual ha estado sonando mucho acerca de que estamos pasando de ser una pandemia de SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 a la fase endémica. ¿Pero qué quiere decir la fase endémica? Bueno, quisiera recapitular esto y plasmar conceptos de tipo epidemiológicos para dar una mejor explicación y entendimiento de lo que significa pasar de la fase pandémica a la fase endémica. La pandemia del COVID-19 inició con casos de neumonía atípica ubicados en Wuhan, provincia de Hubei, en China, en el 2019, aproximadamente en noviembre y diciembre del año 2019, en una comunidad, sobre todo en el área de un mercado de mariscos, comenzaron ciertos casos de neumonía atípica que no se habían identificado plenamente el causante de esta neumonía. Y si vemos desde la parte epidemiológica, siempre ha habido conceptos los cuales ubican las enfermedades en ciertos grados. Por ejemplo, el brote epidémico, su definición dice que cuando existen dos o más casos asociados en tiempo y lugar, se considera brote epidémico, lo cual empezó a ocurrir en la comunidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, debido a que en el mercado de mariscos hubo 2 o 3 casos que empezaron a presentar estas neumonías atípicas. Conforme el tiempo pasó y los contagios empezaron a incrementar, fue cuando empezaron a intervenir las autoridades sanitarias de esas provincias en el del país China. Posteriormente, la enfermedad siguió evolucionando y siguieron los contagios incrementando, lo cual generó una alerta sanitaria en ese país y lo clasificaron posteriormente como epidemia. Ya prácticamente los casos se habían extendido a parte gran extensa de la provincia de Hubei y se le informó a la Organización Mundial de la Salud sobre estos casos de neumonía atípica. Aproximadamente el 5 de enero de 2020 se había ya notificado a la Organización Mundial de la Salud que los casos se habían extendido y se estaban extendiendo muy rápidamente y no se tenía a ciencia cierta el manejo de esta enfermedad, que prácticamente era una nueva enfermedad porque no había preexistencia de casos similares. Posteriormente, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia debido a que los casos de esta infección, que en ese momento identificaron el virus causante y lo denominaron coronavirus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, ya se habían extendido a muchas regiones del país, de varios países. Por lo tanto, ya era una situación a nivel global y esta enfermedad se había expandido en una área geográfica muy amplia, por lo cual ya la definición que daba mejor era la de pandemia, ya que la afectación de esta enfermedad era prácticamente varios países y lo cual estaba afectando a nivel mundial. De noviembre a diciembre de 2019 hasta la fecha, que estamos en enero del 2022, prácticamente llevamos más de 2 años ya con la pandemia. Nos estamos encargando al tercer año de la pandemia ya como tal. Ha sido una situación muy difícil, ya que hubo muchas restricciones, muchos países, muchos casos graves y lamentablemente muchos fallecimientos por parte de esta enfermedad. Lo siguiente a evolución de una pandemia, porque no todo el tiempo va a quedarse como pandemia, sino siempre se ha buscado la manera de afrontar estas enfermedades, ya sea desde los ámbitos de manejo de la enfermedad, medicamentos, o en el caso de COVID-19 no hay un medicamento, digamos, específico para poder tratarla. Pero sí se desarrollaron vacunas, las cuales en gran manera beneficiaron a las personas para generar cierta protección e inmunidad. Muchas personas se pudieron contagiar y salieron favorablemente y esas personas ya tenían cierta protección o cierta inmunidad frente a la enfermedad. Sin embargo, también se fueron generando ciertas variantes que aparecieron, la variante Delta, la última que se generó, que es la variante Omicron, que fue altamente contagiosa, es altamente contagiosa.
Sin embargo, hasta esos momentos ha dado indicios de que la severidad no ha sido tanta como la cepa original. En Sudáfrica, donde se encontró esta variante de Omicron, en los cuales ellos empezaron a reportarla aproximadamente el 24 de noviembre, dieron aviso a la Organización Mundial de la Salud que ya estaban en una fase muy contagiosa de una variable de SARS-CoV-2 y la denominaron Omicron. En México prácticamente estamos entrando en esa fase de Omicron. La variante prácticamente ha desplazado en algunos informes casi el 90% de las otras variables, y prácticamente ya hay mucha gente que tiene una inmunización previa, ya sea por vacuna o por una infección previa de SARS-CoV-2. Esto es alentador porque eso es lo que algunos médicos, científicos y epidemiólogos están diciendo, que vamos a dejar de estar en una fase pandémica a una fase endémica. Pero ¿qué es lo que realmente significa la fase endémica? Bueno, la fase endémica es cuando esta enfermedad y el agente causante o el agente patógeno se queda de forma habitual en una región. ¿Y qué quiero decir con que se queda de forma habitual? No significa, quiero ser muy específico, que no significa que el riesgo haya dejado de existir. El riesgo siempre está porque es una enfermedad y es un patógeno que es capaz de enfermar a las personas. Pero ¿qué significa? Que ya va a haber ciertos periodos en el cual podrán ser monitoreados y registrados por las autoridades sanitarias, y los casos serán mejor manejados y con mayor control. No dejarán de existir prácticamente. Para el caso de Yucatán, nosotros somos, digamos, endémicos de dengue, y en algunos casos en la República, por ejemplo, tenemos fases de influenza estacionaria. Ya sabemos que algunos meses se elevan los picos de casos de influenza. Entonces, prácticamente ese podría ser el ejemplo claro de lo que significa la fase endémica del SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Entraremos en una fase en donde tendremos que convivir prácticamente en ciertas épocas o ciertos periodos, pero ya van a estar bien definidos, y lo cual el manejo debe estar ya fundamentado, pues ya llevamos ciertos años con casos, y los manejos y las guías de este tratamiento de estas enfermedades pues se deberán estar actualizando. Eso es lo que quisiera compartir. Realmente es lo que significa pasar de una fase epidémica a una fase endémica. O quiero recalcar que el riesgo siempre está, así que por favor siempre usen cubrebocas, siempre mantengan un distanciamiento social, y si se pueden vacunar, que se vacunen. La gente que no se ha vacunado, por favor le hago una atenta invitación a que se vacunen. Es una buena oportunidad para que podamos salir beneficiados en esta situación. Yo soy el químico Abraham López Silvestre. Pueden seguirme en mis redes sociales, y si les gustó este video pueden compartirlo. Muchas gracias.